Continuamos con leyes de los signos dentro de la multiplicación y la división. Para ambos casos tenemos que siempre y cuando nosotros tengamos signos del mismo tipo, como puede ser más por más o menos por menos, nos va a dar más. Siempre que tengamos este caso va a ser así. Y cuando tengamos signos contrarios entre sí, nos va a dar menos, como lo tenemos aquí. Veamos que por propiedades de la conmutatividad no importa si altera el orden, tenemos que llegar a menos. Y esta misma regla se generaliza para la división. Siempre que tengamos una serie de números, si lo queremos ver así, o multiplicaciones que sean positivas, no nos tenemos que preocupar por esto. Más sin embargo, dentro de los signos negativos sí deberíamos de preocuparnos con algunos casos. Siempre y cuando multiplique por signos negativos que sean pares o una secuencia de pares, el resultado va a ser positivo sin ningún problema. Pero si es una secuencia de números impares de signos negativos, pues ya no va a ser positivo, va a ser negativo, debido a que va a salir un positivo dentro de esos argumentos multiplicado por un signo negativo, ¿no? Entonces al final del día se va a perder. Aquí tengo algunos ejemplos muy breves, solamente es para recordar el concepto. Veamos en este caso que tenemos positivo aquí, positivo acá, y por ende vamos a tener positivo de resultado. Tenemos negativo aquí, negativo acá, por ende tenemos positivo de resultado. Vean, no estoy haciendo mucho énfasis en la multiplicación, debido a que es un concepto que todos tenemos muy claro. Pero bueno, cuando tengo un signo negativo por un positivo, si tengo un menos, recuerden, signos contrarios sí me dan menos, signos contrarios sí me dan menos, y este mismo concepto que está aquí, lo aplicamos a la división, ¿no? Signos iguales, positivo, más por más es más, menos entre menos es más, porque son el mismo signo, pero menos entre más es menos. Aquí tenemos algunos ejercicios realmente sencillos y lo podemos observar. Por ejemplo, esta secuencia de números para repasar algunas cosas. Podríamos empezar a hacer algunos simplemente para que quede claro. Recordemos que para hacer esto tenemos que ocupar la jerarquía de operaciones y de expresiones. Por lo general, todas las expresiones se resuelven de adentro, chicos. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, empezamos por esta operación. Podemos definir que la operación entre 5 y menos 2 no es más que 3. Y este 3 multiplicado por este menos nos va a quedar como menos 3. Este menos 3 efectuado con este 4 y con este 1 va a quedar efectuado como 2. Y menos 3 más 2, el resultado de todo esto simplemente es menos 1. Ahí está efectuada una primera operación. Reitero, no son ejercicios muy complicados. La intención de esto es simplemente que se pueda repasar un poco de todo lo que podemos ver aquí. Sería interesante que pudieran resolver cada uno de los ejercicios propuestos aquí para mejorar un poco, ¿no? Ahora sí, dentro del tema de raíces y potencias con un exponente racional, tenemos que volver a recordar el concepto de qué es una raíz, qué es una potencia, antes de un exponente racional, un exponente entero o negativo, y ya después podremos abarcar más toda esta parte. Entonces, en concepto, ¿qué es una potencia? Es la representación del producto de una base por sí misma un cierto número de veces. ¿Qué significa esto, chicos? Que dependiendo la base que tenga aquí, el número, la literal expresión algebraica que tenga, y el número que tengo acá, arriba, que es el exponente, vamos a multiplicar esta base tantas veces como me esté comentando el exponente. ¿Qué significa eso? Si yo tuviera a al cuadrado, significa que voy a multiplicar 2 veces a por a. Si tuviera a al cubo, la voy a multiplicar por sí misma 3 veces. Si tuviera x al cuadrado, y es más para no hablar tan a la deriva, por ejemplo, nosotros podemos tener 4 al cuadrado, algo sencillo, lo que significa que esto es 4 por 4. Yo podría tener 3 al cubo, lo que significa que voy a multiplicar 3 veces al 3. 3 por 3 por 3. 3 veces a sí mismo, ¿no? Pero podemos tener literales también, x cuadrada, lo que significa que es x por x. Porque este exponente es el que me dice cuántas veces están multiplicando las bases. Ahora, dentro de las leyes de los exponentes tenemos cosas interesantes que analizar. Y es que cualquier número elevado a la 0 nos da 1, chicos. Observen aquí que tengo varios ejemplos delante de cada una de las leyes. Y es, por ejemplo, cuando tengo un número elevado a la 0 es 1, pero también podría tener un número y una literal elevadas a la 0 que también me da 1.
Y muchos me preguntan cuál es la gran diferencia entre el primer caso y este segundo caso que tenemos acá. Aunque no le aparece, hay una gran diferencia debido a que el exponente 0 en este argumento está afectando a toda la expresión, mientras que en este argumento el 0 solamente está afectando a la x. Por lo tanto, la única cosa que va a dar como resultado al 1 es la propia x, y 2 por 1 es 2. Aquí nos dan el argumento de que cualquier número elevado a la 1 se puede escribir así. ¿Qué significa eso? Que aunque aparente no tener ningún argumento como exponente, claro que lo tiene. Si yo tengo 2 a la 1 es lo mismo que escribir simplemente 2. Si yo tuviera 3x a la 1 es lo mismo que escribir simplemente 3x. Si yo tuviera este binomio como 2a más b elevado a la 1, es exactamente lo mismo que simplemente poner 2a más b. Cosas importantes antes de seguir avanzando es que las igualdades son de doble sentido. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa que la escribo así, la puedo escribir así de esta otra forma, si es necesario o es conveniente debido a algunos casos. ¿Por qué comento esto? Más adelante veremos algunos ejercicios de la UNAM que aparentan tener una estructura así, donde el exponente no es más que nada, aparenta eso, recordemos que aquí hay un 1, y a veces es conveniente poner un 1 o un exponente dependiendo de lo que tengamos o necesitemos. Ahora, la tercera ley nos dice que si yo tengo la misma base con exponentes diferentes, o no necesariamente diferentes, simplemente con exponentes, y se están multiplicando entre sí, puedo sumar los exponentes sin ningún problema. Observemos el ejemplo, que yo tengo 4x al cuadrado y aquí tengo 4x al cubo, y como son la misma base, puedo unificar a los exponentes. ¿De qué forma? Sumándolos. 2 más 3, 5. Ahora, si en todo caso tengo la misma base, pero en lugar de multiplicarse se están dividiendo, pues en lugar de sumar, voy a restarlos. Lo mismo, un ejemplo donde tengo la misma base, exponentes diferentes que pueden ser iguales, no necesariamente tienen que ser diferentes, los puedo restar, me da x más 2 a la 1, y esta propiedad la puedo retomar de aquí mismo y simplemente dejarlo expresado así, debido a que la segunda ley me dice que eso es posible. Y ahora, si tengo una literal o una expresión algebraica o un número elevado a una potencia, pero además todo eso está elevado a otra potencia, para no tener dos potencias, puedo unificar las potencias multiplicándolas entre sí. De tal forma que, dado el ejemplo, tengo x cuadrada y todo ese x cuadrada está elevado al cubo. Para que no tenga dos exponentes, puedo unificarlos multiplicándolos entre sí y dejándolo como x a la 6. Esas son las leyes de los exponentes más básicas. Realmente son conceptos que de nivel secundaria se arrastran a la prepa, o si no se pudo dar ese aspecto, esa generalidad, pues bueno, entonces a nivel prepa los tuvimos que haber visto. Ahora, problemas un poco más complicados y ya entrando un poco más en este campo, es que si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, que esto es lo que les mencionaba hace rato con las propiedades de los números reales, esto se puede escribir como 1 sobre a a la n. ¿Por qué hacemos esto? Para tener un número de potencia positiva, que es lo que hemos estado buscando. Observen el ejemplo que tengo x a la menos 2, y este x a la menos 2 lo puedo ver como 1 sobre x al cuadrado. Muchos preguntan que de dónde estoy sacando este 1. ¿Y de dónde es esto? Bueno, este proviene de aquí. Aquí recuerden que aunque no aparente haber ningún número, siempre hay un 1 acompañando a cualquier expresión algebraica. Un 1. Ese 1 es el que queda aquí, y por eso en este argumento donde tengo 3x a la menos 4, cambia la situación. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo un 1, sí tengo un 3, y en lugar de colocar un 1 en la parte superior, pues voy a poner un 3, que es lo que tengo. Ahora, observen que en este caso tengo 2x a la menos 1, pero la diferencia con respecto al caso 2 es que todo esto, todo esto está elevado a la menos 2. Por ende, ¿cuál es el número que hay aquí? Afuera hay un 1. Por eso en este caso sí queda un 1 en la parte superior. Ahora, si yo tengo una fracción elevada a una potencia, que en este caso por lo general lo podemos ver como entera o racional, pues bueno, se afecta a ambos términos la potencia. Vean, tenemos un ejemplo, un medio elevado al cuadrado, se elevan ambos números al cuadrado o a la potencia designada, y me queda un cuarto. Ahora, vean esta expresión, que es un binomio entre un binomio al cuadrado, pues ambos los elevo.
No efectué la operación para que no quedara tan largo y se desglosara más allá de esto, pero bueno, ahí está su existencia. Ahora, si yo tengo una fracción elevada a una potencia negativa, que también es posible, pues lo que hacemos aquí es simplemente alterar el orden. En este caso, el numerador lo pasamos al denominador y el denominador al numerador. Para demostrar que esto es verdad, si es que no me creen, pueden aplicar esta misma propiedad con este exponente, aplicando de nuevo esta ley y van a llegar a este resultado. En caso de que no, lo podemos demostrar en un video sin ningún problema. Y como última propiedad, bueno, igual aquí están sus ejemplos, perdón, tenemos un medio a la menos 2, que es simplemente cambiar el orden. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y 4 entre 1 es 4. Ahora, para generalizar con el siguiente tema, es que tenemos una a elevado a un exponente racional, que es realmente lo que pide la UNAM, como tal viene el tema. Un exponente racional no es algo desconocido para nosotros, no es más que una raíz. ¿De qué tipo? No necesariamente cuadrada, por lo general nosotros siempre decimos esto es una raíz cuadrada, pero existen raíces de más potencia, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Pues bueno, este exponente racional hace énfasis a que existen diferentes tipos de raíces. En este caso tenemos un ejemplo común, 2 a la 1 medio, que se puede escribir como la raíz cuadrada de 2 a la 1. ¿Dónde quedó el 2 de este exponente? Aquí. Cuando la raíz no tiene ningún número aquí, no es que no haya ningún número, ahí existe un 2. Observen que en el caso que tengo aquí x a la 1 tercio, aquí ya no pongo nada, porque el número que está aquí en el denominador es un 3, por ende es el índice del racional. Lo mismo pasa con esta otra raíz. Tenemos algunos ejemplos a hacer o ejercicios si los quieren ver así. Podemos resolver con las mismas propiedades. Nos damos cuenta que aquí se está efectuando el producto de una base, que es la misma, pero con exponentes diferentes. En este caso la podemos efectuar como una sola. Y cuando los exponentes están en ese estilo, se tienen que sumar. Me va a quedar menos 2 más 4 sobre 5 al cuadrado. Aquí nos va a quedar 5 a 4 le quito 2, me queda 2 sobre 5 a la 2. Y esta es la misma base también. En este caso, como se están dividiendo, se restan las bases. Nos va a quedar esto, nos va a quedar 5 a la 0. Y ya lo habíamos comentado, cualquier número elevado a la 0 simplemente es 1, chicos. Y ese sería el resultado de esta operación. Ahora, radicalización. Operación que permite encontrar un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como lo indicado, el índice, da como resultado el radicando. De una manera más sencilla de verlo, este es el inverso al exponente, ¿no? O una operación de forma inversa, pero principalmente porque como nosotros trabajamos con exponentes enteros, pues el inverso de ese entero es un número racional y es exactamente el mismo proceso, pero lo vamos a ver de forma contraria. Las leyes de los radicales son las propiedades más fundamentales de esto y nos dice que si yo tengo la raíz de un número con la misma potencia adentro que la del índice, se cancelan entre sí y nos da 1. Esta parte de la cancelación no es tal cual directa. Nosotros a esto le podemos aplicar leyes de los exponentes y nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar el mismo número de la fracción sobre el mismo número. Por ende nos da 1 y por eso aparece así. Esto es importante que lo vayan vinculando para que se den más cuenta de esa parte. Ahora, tenemos los propios ejemplos. Vean que tengo la raíz cuadrada de x cuadrada, se cancela y me queda simplemente x. O tengo la raíz cúbica de este binomio al cubo, pues se cancelan y salen. Puedo llegar a tener la raíz de a multiplicada por la raíz de b. Y aquí esto es importante. Puedo efectuar esto siempre y cuando el índice de ambas raíces sea el mismo. ¿Podría tener más raíces multiplicadas entre sí? Claro que sí. Y lo único que tienen que cumplir es que tengan el mismo índice para poder unirlas. Vean que aquí tengo la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y. Por lo tanto, el resultado sería la raíz cuadrada de xy. Si lo queremos mencionar aquí tenemos la raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 3. Esto lo podemos unir como la raíz cuadrada de 12. Y este mismo principio lo puedo ocupar en la división con la misma idea.
siempre y cuando cumplan con el mismo índice. Si el índice no es el mismo, no podemos avanzar, no podemos dar un paso adelante con esto, ¿no? Lo mismo, tenemos ejemplos, tenemos la propiedad donde los índices sí pueden cambiar, chicos, donde podemos encontrarnos con un caso donde las cosas ya no sean tan bonitas y además las partes internas tengan exponentes que compartir. Pues bueno, de forma externa los índices se van a multiplicar para generar uno nuevo y de forma interna van a intercambiar las potencias y multiplicarse entre sí, obviamente, los números o las expresiones algebraicas que tengamos, perdón. Aquí yo tengo la raíz cúbica de x al cuadrado multiplicado por la raíz cuarta de y al cubo. Bueno, pues para dejar un solo índice se multiplican entre sí los índices externos, multiplicamos la parte interna intercambiando potencias y generalizamos o solamente dejamos un resultado ya en global. Ahora, aquí nos dicen que si yo tengo una raíz sobre otra, y podría ser más, aquí tengo un ejemplo con 2, pero podría tener raíz sobre raíz sobre raíz. Lo que podemos hacer para tenerlo de una manera más sencilla es todos los índices multiplicarlos entre sí. Esto a algunos se les hace muy complicado de ver, pero véanlo de la misma manera que con la ley de los exponentes de una potencia sobre otra, que era lo que hacíamos. Cuando tenía una potencia arriba de otra, se multiplican todas las potencias entre sí para generalizar una. Lo mismo pasa aquí, si yo tengo un radical sobre otro, pues puedo generalizarlo para solamente tener uno solo y hacerlo más sencillo. Y bueno, para finalizar, esto es lo que vamos a seguir viendo en el siguiente video. La suma y resta de radicales. Les estoy dejando el pantallazo así de lo que ya terminé de hacer yo. Pero bueno, en la siguiente clase lo vamos a explicar más a detalle. Conocimientos que serían importantes que tuviéramos a la mano. Cómo calcular máximo común divisor y máximo común divisor y mínimo común múltiplo, dado que con eso ocupamos para utilizar suma y resta de radicales. Sin más por el momento, lo estaremos viendo en la tercera parte de esta unidad.